Pronto esta guerra acabará, muy pronto, con una victoria garantizada además y gigantesca para el pueblo de Ucrania. Porque la invasión esta de estos invasores, déspotas y criminales, porque no puede definirse de otra manera, los torturadores y los raptores y usurpadores de una nación pacífica. Pero vendrá una victoria, porque el invasor no se ha metido solamente con una nación pequeña, entre comillas, pequeña. Se ha metido contra el mundo entero. Porque el mundo entero, las naciones democráticas es como, digamos, por poner un ejemplo, las madres en el reino animal, humano, que protegen y aman a sus crías. Las amamantan y las enseñan a defenderse según van creciendo. Hay especies de animales que han protegido crías de otra especie de animales, de otras clases. Es instinto puesto por Dios de proteger a los despavoridos, a los indefensos. ¿Quién no protege a un niño? Hay excepciones de monstruos, pero que está solo, con frío y hambriento. El invasor ha cometido el error de su vida y le va a costar a él, a su gobierno, a su nación, un precio muy alto. Meterse contra el gigante europeo y americano es meterse en una trampa de la que no sale bien parado. Pero lo que está pasando ahora ha sido en parte una desviación del mundo, de los noticieros, hasta el día de hoy, de los debates mundiales, los políticos, es una desviación de otro frente. Lo he dicho en otros vídeos, ya lo veréis cómo es así, de España. No es que vaya a España a ver una guerra, no lo habrá. No, España no. España está muy protegida. Aparte que España, hablando en términos políticos, también es miembro de la OTAN, de la NATO, quiere decir que meterse contra España es meterse de nuevo contra el gigante europeo y norteamericano. Una potencia mundial angloamericana es América e Inglaterra, Europa. Bueno, quiero decir la desviación. ¿Por qué desviarse la atención de un país que en parte de España vive una paz relativa? Porque claro, hay ciertas divisiones políticas, ciertos desacuerdos entre ideologías políticas, etcétera, pero eso ha sido eventual en todos los países. Pero eso no lleva a un desorden mundial ni nacional. Esa tensión, digamos, esa lucha política por el poder. Pero siempre, en todos los términos, hay algo que la gente ignora. Y es que los gobiernos, no el gobierno, no se habla aquí de una nación. He puesto un ejemplo en la nación de Ucrania, ¿no? Sino los gobiernos a escala mundial son puestos por Dios. Lo dice la Biblia. Eso la gente no lo oye en la religión, en la iglesia, porque la iglesia siempre ha estado al lado del vencedor y cuando el vencedor ha ido perdiendo se ha puesto al lado del otro. Siempre jugando con dos barajas. Siempre. Ahora se le está viendo el plumero por todas partes. Y caerá Babilonia la Grande en este tiempo del fin. ¿Y sabe dónde va a empezar todo? El declive de los usurpadores, de los déspotas, de los genocidios, de los satánicos. Va a empezar todo en España. ¿Por qué en España? Porque en España está resguardada desde hace miles de años el arca de la alianza de Dios. Y el arca de la alianza de Dios, donde esté el arca, no haya invasor que entre y destroce. Si hubiera intentado, ¿no?, hacer lo mismo que en Ucrania o en España, hay muchas formas, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, el país de Marruecos, de África, hubiera invadido y tal. Esa intentona hubiera sido aún más fallida que en Ucrania, y repelida de inmediato. Porque, por cierto, España tiene un ejército, los legionarios españoles son históricos. Tienen
espíritu que ningún país tiene. Todos los países tienen su ejército de protección nacional, es lógico. Pero el espíritu de la Legión Española, que ya empezó con el fundador, entonces era teniente coronel Millán Astray y Franco, el general Franco. Bueno, empezó, creo que era comandante, que formaron la Legión en hombres, en este tiempo ya mujeres también, decididos el credo legionario a dar su vida hasta el último gota de sangre por salvaguardar la protección de la nación. Lo mismo que las policías. Las policías son legendarias, sobre todo en España, ¿no? La Guardia Civil, la Policía Española, legendarios. Un espíritu de disciplina y de orden y de atención al cliente y de protección a lo desfavorecido de la criminalidad. Proteger contra la criminalidad. Eso ha sido el espíritu español. España es muy conocida siempre por eso. Pero ¿por qué en España? ¿Qué hay en España que está tan protegida? El Arca de la Alianza, he dicho. Protegida desde tiempo inmemorable, cuando el Arca de la Alianza se hizo en el monte Sinaí, 1513 antes de la era común, ¿no? Moisés. Y era tiempos después, siglos después, el hijo del rey David, Salomón, hizo un templo fantástico, no como hacen las religiones, un templo para ganar pasta, ¿no? Y cobrar, y hacer museos y ganar millones, ¿no? Esas cuevas de, perdón, esa cueva de ladrones no era el... Luego lo hicieron, el templo, los fariseos y tal, una cueva de ladrones, a ganar dinero con el negocio de la religión. No, era para tener siempre el poder de Dios en la tierra, estará para siempre. La comunicación de Dios con la humanidad. Entonces el arca, Dios daba directrices al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel tuviera una guía. Y cuando no hacían caso a las directrices del Creador, perdía el pueblo de Israel todo. Su tierra, su templo, que se quemó 2 veces por la rebelión de los judíos en el año 1513 antes de la era común. No, sí, 1500 pico. Y luego en el año 70 el general romano Tito, ¿no? Por la rebelión de los judíos siempre. Y se quemó el templo 2 veces. Y el arca estaba ya en seguridad en España. Traída con una nave voladora de las que hizo Salomón en España. Las naves de Tarsis, que sacaré algunas. Están en España. Están en España. Una nave que será impactante. Unas naves que no necesitan carburante. Son electromagnéticas, como semejantes a los ovnis de Roswell, electromagnéticos. Y los materiales para la construcción de esas naves, indestructibles. Se puede intentar destruir o trocear esa nave, pero las piezas se unen. No hace falta mecánicos, no hace falta carburante, no contamina, no hace ruido, sino dura para siempre. Será impactante, pero hay algo todavía muy impactante, que será los gigantes dentro de rocas, que ese es mi punto vital, por el cual con ese punto empezaré la cuenta atrás en España. Sacar gigantes de Felín, que en seguridad los padres, los demonios materializados, los ángeles de oscuridad que invadieron la tierra, siempre la invasión, ahora hace tiempo es repelida por ángeles de la luz. Entonces crearon gigantes. Y ya verá qué impactante, ¿dónde estaban las mujeres? Porque dice que cada ángel tenía varias mujeres, muchas mujeres. Pero si había millones de ángeles, la tierra tenía que tener cientos de millones de mujeres, pero en tiempos de Noé sería muy poca la población, es casi muy escasa, sería una población muy cerca del Edén. Del futuro, las viajeras del tiempo, las traían los ángeles en viaje interdimensional, en puerta dimensional hacia el pasado, mujeres de los ángeles caídos, de los demonios, y dinosaurios, creaciones diabólicas también, en rocas y en túneles, y muchas más cosas, y sobre todo la cueva de Hércules, que será impactante para el mundo entero, tener un objeto hecho por Salomón, la mesa de Salomón, que ahí se verá todo lo que usted quiera que ha sido ocultado. Porque muchas veces cuando las élites hacen barbaridad de crimen y atrocidad y pedofilia, sacrificios de niños y violaciones de mujeres y asesinatos, que como son de las alturas, pues ellos tienen su estatus, ¿no? Sus leyes, no, ellos la cárcel ni proceso, nada. Pueden hacer lo que les dé la gana, y lo han hecho muchas veces. Y sobre todo la iglesia. Y pedofilia, asesinatos de niños, violaciones, robos, estafas, mafias, cueva de ladrones, literalmente. Pero ahí la mesa de Salomón es un cronovisor, que ahí se verá todo lo que usted quiera pedir. Yo lo pediré, que soy el descubridor y seré el que entre con una buena comisión de abogados y de gente, ¿no? Sobre todo lo único que no entrarán será el último, la UNESCO,
para no apropiarse de ello y hacer como que hicieron con los esqueletos de gigantes, hallados en toda la tierra, que estaban en cajas en los almacenes norteamericanos del Smithsonian, de esa universidad, y en secreto que quemaran todos los gigantes, para que su cuento de la evolución de la UNESCO, su base, no se deshaciera, porque claro, la cueva de ladrones no consiste solamente en religiones, en organizaciones se llevan miles de millones de subvenciones a la UNESCO, mientras sigan diciendo que hay evolución, que todo el universo y la Tierra y los hombres es evolución, millones de años de mezclas y salieron cosas y esas burradas se acabarán en España, porque los descubrimientos será una luz gradual, gigantesca, hacia todo el mundo, porque luego eso será una base, un empezar, porque luego revelaré, gracias a Dios, ¿no? A mi propia facultad, mi propio cerebro, ¿no? Yo no he estado en grandes universidades teológicas o arqueológicas, no, eso todo lo que han escrito irá a la cúpula basura, porque es mentira. No ha habido ninguna evolución, ha habido una creación y una invasión de ángeles diabólicos en la tierra, tiempos de Noé, por el cual Dios tuvo que intervenir con un diluvio, porque estos ángeles habían arruinado y contaminado el planeta. Imagínense cientos millones de gigantes y dinosaurios destrozando todo. Un dinosaurio, una media, hay varias especies que hicieron, pues pesaba 450.000 kilos, 500.000, de esos cuellos alargados. ¿Usted se imagina que tenía que comer ese dinosaurio al día para sobrevivir? Pues un bosque entero en cuestión de una semana o dos, él solito. Pero si había millones, dice la Biblia que no quedaba nada. Habían arruinado toda la tierra y todos los animales se comían animales, se comían babes, lo que fuera. Y los gigantes igual. Ahí, de ese mandan un detalle, las piedras de Ica, y hay miles de la arqueología, no, eso no, esas piedras no, de Ica no, eso está falsa, no. Todo lo que diga la UNESCO es mentira. Las piedras de Ica pueden hacerlo, análisis de radiocarbono 14, y todas las piedras de Ica, que se ven escenas de gigantes luchando con dinosaurios, comiéndose unos a otros, se ven escenas de planos de la Tierra y de Marte y de Venus, pero ¿qué se cree? Y naves voladoras en las piedras de Ica, y está analizado radiocarbono 14, tienen 4.500 años esas grabaciones. Nada de que fueron hechos que el primero que habló de las piedras que las encontraba, un cuáquero de esos, de Ica, de esa zona, que era analfabeto, la familia Usuya, y vino la UNESCO, mandó a la policía a decirle que si no decía que las había hecho él, que le metían en la cárcel a toda su familia. O sea, en ese plan de inquisidores, de tortura y de terror. La mesa de Salomón celebrará todo. He puesto muchos ejemplos, habrá miles, y eso será un escándalo tras otro, uno tras otro, que irán cayendo organizaciones una detrás de otra, empezando por Babilonia Grande, la gran ramera, Vaticano y compañía. Pues claro, ahí se verán los crímenes. Dese cuenta que cada monasterio que se ha abierto aparecen cientos de niños en fosas comunes. Cada monasterio se de clausura, de oscurantismo, que no se habla con nadie. Hay monasterios que la gente, estos clérigos de estos monasterios, no pueden hablar entre sí, no pueden decir nada. Vamos, es increíble. Y están ahí comiendo, vegetando y durmiendo, y oscurantismo, y de monjas y tal, de clausura. ¿Pero qué tiene que ver eso con el cristianismo? Que se metió Jesucristo en un monasterio. Dijo a sus apóstoles que no hablaran con nadie. Pero qué locura es esa. Y todos estos monasterios, la gente con su sudor y su trabajo tiene que pagarlo para que sigan comiendo. Y la iglesia pide miles de millones de subvenciones para cuidar de sus monjes y amasar fortunas. El Vaticano es la fortuna en oro más grande del planeta. Los fabricantes de armamento, accionistas de armamento más grandes del mundo, y accionistas inmobiliarios, todo lo que hagan, no pagan impuestos y todo a base de pedir dinero, exigir dinero. El gran monarca aparece. Y como gran monarca haré justicia que necesita. Y enriqueceré al país español como jamás se ha conocido. Porque lo que necesita la gente, tanto en España, en Ucrania, en cualquier país, es paz, es trabajo, es justicia, es prosperidad, es futuro para la gente, que la gente viva en paz, en consonancia con sus vecinos, con sus países, que la gente piense en su familia con un futuro mejor, que salga el sol cada día, el trabajo ineludible de cada familia, que se gane el pan no viviendo de caridad, que tenga cada persona su tranquilidad mental, su esperanza en el futuro y su ilusión por la vida. No que se explote gente y viole a sus niños y los metan en guerras atroces, cuando los que los meten en guerra no van ellos a la guerra. ¿sabes? Como la monarca haré justicia, como nunca ha conocido España, porque España es privilegiada. La cueva de Hércules,
hay profecías que eran 12 judíos que cuidaban que nadie, nada más que el rey que estuviera en Toledo, pusiera un candadito. Ese era todo su duro trabajo, poner un candadito, irse corriendo a su casa, no entrar en la cueva, porque si entraba había una maldición. 700 años los árabes invadirían España. Ya ve qué fácil fue. Y entró Rodrigo, el rey, cachondeándose. Esto es una leyenda, es mentira, esto es tradición. Y se metió. A los pocos días ya estaba muerto del toda la corte y España invadida en pocos meses. Y toda España de esclavo de los árabes 700 años. Lo importante que la cueva de Hércules. Hay unas profecías de la cueva de Hércules que dice: la tercera y última vez que alguien entre en la cueva de Hércules, y ese seré yo, el profético gran monarca que espera España, empezará, dice la poesía, en Toledo, una catástrofe que se extenderá por toda la tierra. Y el Vaticano y la Iglesia Católica caerá completamente. O sea, el gran monarca y la caída de Babilonia el Grande. Para eso Salomón hizo la cueva de Hércules por orden de Jehová Dios, el Dios de Israel. Así que España será el principio del fin de todas estas organizaciones diabólicas. Meterse contra, expuesto el ejemplo al principio, contra Ucrania, un país pacífico, que siempre han querido meterse e invadirla. Parecía indefensa, ¿no? Y han fracasado, y ahora más todavía. Y los que lo han hecho, y el que lo ha exigido, el dictador ruso, pagará las consecuencias. Todo, dice la Biblia, toda alma, o sea, toda persona. La Biblia no dice alma que sea otro yo que tenga, salga y... No, la persona, el alma que significa el ser vivo. Toda alma está en sujeción a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad a no ser por Dios. Porque los gobiernos, dice la Biblia, están puestos por Dios en sus posiciones relativas. Hoy están bien, si no funcionan, otro. Pero en sus posiciones, puestos por Dios. Cuando Dios ve que el gobierno se hace dictador, se hace autor, se hace criminal, lo quita. Bueno, ya ves lo que pasó con Hitler y con Mussolini y con otros dictadores que han terminado, San Hussein y todo. Podría poner 1000 ejemplos. Mal. Y se ha puesto otro más democrático y justo. Dice, porque el que se opone a los arreglos de Dios, al gobierno de Dios, se opone al arreglo de Dios y recibirá castigo para sí mismo. Porque por eso el gobierno, dice el texto, lleva espada. Los militares, la policía, los servicios de seguridad, porque son ministros de Dios, dice la Biblia, para castigar el mal y premiar el bien. Están haciendo el gobierno ucraniano, con la ayuda de Europa y de América, unos ejércitos de soldados heroicos y sacrificados para salvar, como es lógico, su país de una invasión injusta y criminal. Si España intentara hacer lo mismo, se repeliría de una manera tan brutal que no quedaría recuerdo de la nación que lo invadiera, ni en la historia siquiera. España va a ser algo grandioso, como nunca ha pensado el pueblo español que sucedía. La gloria de España. ¿Por qué? Porque el arca de la alianza, Jehová Dios, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, decidió que en España estuviera en posesión y en resguardo el arca de la alianza, que es el conducto de Dios con la humanidad que estará para siempre.